Bienvenidos al ministerio en vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Damaro Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 y 7 p.m. domingo Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Y viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida, la alabanzas al Señor. Ha tomado ese paso tan lindo, tan hermoso, por favor, hable con el hermano Pedro Adolfo para que puedan ustedes tomar la clase de bautismo. En esta noche vamos a entrar en el último mensaje con respecto a los apóstoles. Y fíjense ustedes, así como en cada uno de los primeros 13 evangelios, Judas Iscariote aparece último, pues lo dejamos de último en los mensajes o en este mensaje. Y hay una razón. Hemos estado conociendo, yo creo, las características, el carácter de los apóstoles en estos mensajes. Y cada vez que nosotros mencionamos a Judas Iscariote, yo no sé ustedes, pero produce una reacción malísima. Judas Iscariote es uno de los personajes más oscuros que trae siempre a nuestra mente cada vez que se menciona ese nombre, así como Tomás lo conocen por el incrédulo, a Judas se le conoce por qué. Traidor. Uno de los peores personajes de la historia. Hay un escritor, estaba mirando a medida que iba estudiando de Judas, un escritor italiano, Dante Alighieri, allí por los años 1200, 1300, escribió lo que es un libro llamado La Divina Comedia. Y en ella presenta a Judas Iscariote estando en el infierno a la par del diablo. Ustedes ven al diablo, Dante Alighieri lo pone a la misma altura que el diablo. Lo triste de este personaje que tuvo el privilegio de estar al lado del Señor Jesucristo, y eso es algo increíble. Por estar al lado de Jesús y sin embargo no permitirle a Jesús ser el Señor de su vida, a pesar de todo lo que vio, podemos notar cuán oscura estaba su alma. Y estaba su mente. Vuelvo a repetir, en los 13 evangelios es el último en mencionarse, hay una razón por ello. Siempre se lo menciona como un personaje malvado, aquel que está en pecado. Y sinceramente, si tuviéramos que hablar de Judas, yo creo que tendríamos que dedicar por lo menos 2 o 3 mensajes, pero vamos a tratar de concentrarlo todo en uno solo. Yo creo que tenemos bastante material para hablar en esta noche y poder ver los matices más importantes con respecto a este personaje. Fíjense, Judas, interesante de notar Judas, significa Dios es guía. Los padres se nota que lo nombraron de esa manera, creyendo en Dios, le ponen un nombre pensando que este muchacho iba a crecer en las cosas de Dios. Lo segundo que notamos que dice que es Judas Iscariote. Iscariote no es un apellido, sino es más bien la región de donde venía Judas. La región de Iscariot, conocida por fincas, era muy conocido, un pueblo muy chiquitito, pero era muy conocida por sus fincas rurales. Josué 15:25 estaba notando que lo menciona, esa zona de donde era Judas. Para darles una idea, está a 25 millas al sur de Jerusalén. Y algo de notar con respecto a era que no era de Galilea. Los otros 11 eran de Galilea, excepto Judas. Judas era de la región de Judea, la región sur. Judas empezó como uno de afuera y terminó como uno de afuera.
Vamos a ver su llamado en esta noche, vamos a estar viendo algunos puntos que yo creo que van a ser de mucha importancia, que veamos las características de este personaje, porque nos vamos a encontrar tarde o temprano con personas como estas. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción? Una de las cosas que tratamos, si uno está en el ministerio, sobre todo en estos días, es ser bien cuidadoso en quién elegimos, a quién ponemos para liderar. Y la razón que hacemos eso es porque queremos ver de que respondan a un llamado, que estén con su testimonio, pues dando evidencias de que son dignos de ser llamados para ser usados en la iglesia. Y fíjense en que Judas, aunque no lo creamos, realizó un plan divino. Este joven, dicen los historiadores que en el tiempo de Jesús estaría en sus 20 y pico de años, 24 a 28 años, una persona muy joven. Y vamos a notar que este joven estaba motivado por lo que son las cosas materiales, dominado por la avaricia, motivado por cosas mundanas, tanto en el aspecto político, en el aspecto militar, en el aspecto económico. En cuanto al Mesías se refiere, hemos visto que estos estaban esperando al Mesías. Judas lo ve desde otro punto de vista. Lo ve desde un punto de vista de conveniencia, lo ve desde un punto de vista, lo sigo simplemente porque voy a recibir algo a través de estar asociado con el Señor Jesús. La ambición, fíjense, lo movilizó a permanecer con el Señor. ¿Se acuerdan ustedes que vimos en Juan 6 que muchos dejaron de ser seguidores de Cristo Jesús? Judas se mantuvo ahí. Tenemos que darle algún tipo de crédito en el sentido, bueno, crédito si se le puede decir, pero se mantuvo allí, su ambición lo mantuvo allí al lado del Señor. Podría haberse ido cuando el Señor empezó a explicar los fundamentos del por qué Él había venido a esta tierra. Judas se mantuvo allí porque veía otras cosas. Veía multitudes, veía personas. Este hombre era famoso y él quería entonces estar asociado por conveniencia al Señor Jesucristo. Ahora, no hay un solo pasaje en el cual vamos a estar viendo en esta noche. Vamos a ver varios, así que les voy a rogar que abramos nuestras Biblias para empezar en Juan capítulo 6 y versículo número 70. Y vamos a ver la primera descripción de quién era este Judas, para que puedan entender un poquitito cómo lo veía el Señor Jesucristo. Jesús les respondió: ¿no los he escogido yo a ustedes los 12? ¿Y uno de ustedes es diablo? Fíjense, uno de ustedes es diablo. El Señor lo asocia con el mismo diablo. Eso nos dice muchísimo con respecto a las características que tenía este hombre. Vamos a ir al Salmos 41 porque vamos a ver el diablo ejercitando lo que es su influencia sobre este hombre. El Salmo 41, y vamos a hacer varias referencias con respecto a la última cena. ¿Se acuerdan ustedes? Está el Señor Jesucristo celebrando la Pascua. Están todos allí. Y yo quiero que empiecen a ver el carácter de este hombre. ¿Cómo lo veía el Señor? Capítulo 41 y verso número 9. Y está haciendo referencia, dicho sea de paso, este salmo, a Judas. Y dice allí: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En esa cultura, les voy a decir una cosa: cuando uno compartía el pan o cuando uno compartía una comida, era una señal de que existía una amistad. Cuando uno
comía y sobre todo de la manera que estaban estos discípulos, era estar expresando su amistad, su cariño a aquellas personas que estaban en la mesa. El que una persona en esos días levantara el calcañar, y ustedes dirán, bueno, ¿qué quiere decir eso de levantar el calcañar? Quiere decir levantar la parte posterior de la planta del pie, es decir, levantarla y querer aplastar a alguien. Es ponerles, como decir, cuando ponen el pie encima de la cabeza de alguien. Bueno, eso representaba levantar contra otros el calcañar. La traición más horrible que se pueda cometer, y estamos viendo aquí porque el Señor lo ve como un amigo. Déjame hacerte una pregunta. ¿No has tenido a un amigo que te ha traicionado? ¿Una persona que tú has considerado tu amigo? Vamos a ir a Mateo 26. Mateo 26, versículos 21 al 23. Por toda esta referencia en la última cena, capítulo 26, versículos 21 al 23. Dice, y mientras comían dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Jesús había dicho a uno de ustedes en esta mesa. Uno de ustedes en esta mesa. Ahora, no solamente era un traicionero, era el hipócrita más grande que nosotros podamos llegar a conocer, porque él sabía muy bien lo que había en su corazón. No es algo nuevo. Judas, vamos a mirar en esta noche que tenía un plan premeditado de entregar a Cristo Jesús. No es que llegó este momento y ahí entonces comenzó a sentir pensamientos negativos en contra de Jesús, sino que ya lo venía elaborando desde antes. Y que él le está preguntando al Señor, ¿soy yo, maestro? El Señor le dijo, tú lo has dicho, tú eres. En Lucas, en el versículo número 24, el Señor le da una advertencia. La verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él más, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ustedes dirán, bueno, el plan divino, ¿cómo es que se ejecuta? Yo he estado pensando en eso durante toda esta semana, a medida que estábamos mirando. ¿Por qué el Señor escoge a uno que tenía estas características? Y vamos a ver, mis hermanos, que hay mucho para responder, cosas que no van a dejar en nosotros como un sentimiento, ¿cómo les podría decir? Un sentimiento negativo en el sentido de que, oh, bueno, pero Dios lo escogió así. Hay una cosa que tenemos que entender lo siguiente. Número 1, Dios conocía cómo era Judas. Número 2, el plan, las escrituras se tenían que cumplir. Judas encajaba perfectamente para cumplir ese papel. Judas no es que Dios lo elige simplemente y así lo hizo Dios, sino que Judas tuvo la oportunidad de escoger también y eligió mal. Como hay muchos que vienen a la iglesia, los vemos por un tiempo y después eligen irse, salirse de la iglesia para ir al mundo, es elección de cada uno de nosotros. En Lucas 22, vamos a ir allí en el versículo número 21, Lucas 22 y verso 21. Aquí también el Señor está
como les digo, estamos viendo distintos pasajes porque ver a un hombre que tuvo una oportunidad y la desaprovechó. De Lucas también aquí dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. El Señor está anunciando, ¿saben qué? El que está por traicionarme está aquí entre este grupo de los 12. Algo que notamos con respecto a Judas es cuál es la elección. ¿Cuál es la elección de nosotros? ¿Cuál es la elección en cuanto a cómo vemos a este Señor? ¿Sabes? Porque hay muchas personas que, no sé, yo no conozco a todas las personas, no digo conocerlas, pero hay evidencias, manifiestan por medio de su testimonio dónde está inclinado su corazón. Judas estaba mostrando dónde estaba inclinado su corazón. Veamos en Juan 13 y versículo número 18. Juan 13 y verso 18. Nuevamente buscando allí en el Salmo 41, verso 9, el Señor está hablando estas palabras para compartir las Escrituras. Dice, no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido. Y presten atención a esas palabras, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Salmos 41, verso 9. Si ustedes después lo pueden buscar luego en sus casas, en Zacarías 11, versículo 12, nos dice que había escogido entregar al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. ¿Sabes? La oración del Señor Jesús en Juan 17, Él estaba diciendo, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. El hijo de perdición. Interesante notar que este es el mismo título, si ustedes van después en sus casas y buscan en 2 Tesalonicenses 2, versículo 3, es el mismo título que se le da al anticristo, el hijo de perdición. El carácter de hipocresía de este hombre hizo un papel tremendo. Déjenme decirles, si hay uno que merecía ganar un Oscar, era Judas. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque nadie se dio cuenta de que él era el traidor. Los discípulos comienzan a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? Nadie apuntó hacia Judas, nadie dijo, oye, es él. Estaban todos tan entristecidos, mis hermanos, con una carga emocional. Los apóstoles, Pedro estaría en una angustia porque le dijo a Juan, oye, pregúntale, tú que estás al lado, pregúntale a ver quién es. O sea que Judas pasó desapercibido completamente. El traidor se escondió muy bien detrás de su disfraz de ser uno cuando no lo era. Siendo uno de afuera, y decimos de afuera porque no era Galileo, no era la región norte, era del sur, era también un ladrón. Era un ladrón. Y yo quiero que ustedes observen una cosa con respecto a este ladrón. ¿Cuál era su motivación? Cuando llegó el momento de venderlo, de acuerdo como dice Zacarías para que se cumpla la Escritura por 30 piezas de plata, Judas no tuvo ningún problema en vender al Señor Jesucristo y traicionarlo, vendiéndolo o entregándolo por esas 30 piezas de plata. No lo dudó un segundo. Este hombre quería todo ahora. Este hombre manifestó dónde estaba su corazón. Una cosa de notar, hay algo que yo quiero que ustedes presten atención a esto. El estar cerca de Jesús o puede producir que nuestro corazón sea blando o puede producir que nuestro corazón se ponga duro. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser que un corazón se endurezca?
Hay muchas personas que escuchan de Jesús y cada vez endurecen más su corazón en rechazar a este Jesús constantemente. Judas había escuchado en cuanto a la hipocresía del dinero. Lo escuchó miles de veces. El apóstol Juan lo describe en una manera progresiva hasta el punto de llegar a ese fin trágico que tuvo Judas. Y ¿sabes qué? Si juntamos todo lo que dicen los evangelios, vamos a notar que hay una desilusión muy grande de Judas en cuanto al Señor Jesucristo. El Mesías, para darles una idea de lo que estoy diciendo, es este. El Mesías, ellos creían en el león de Judá, no lo veían al Mesías como el Cordero. Lo veían como un rey victorioso, no lo veían como uno que iba a cargar la cruz. Cuando el Señor, fíjense ustedes que cuando el Señor comienza a decir, y ya en lo último, cuando dice, voy a ir a Jerusalén y aquí ya se termina la cosa, voy a ser entregado, me van a golpear, me van a matar, comenzando desde allí, Judas empieza a tener una desilusión bien grande en lo que respecta a la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque su punto de vista fue destrozado. Estaba él pensando, ya se me está... lo que es la gallinita que pone huevos de oro, se me va a terminar. Entonces, antes de que termine todo esto, pues hay que sacarle una tajada. ¿Sabes qué? Hay algo que notamos en cuanto de este Mesías, que en lugar de que vino para reinar, no, este Jesús está diciendo, vengo para servir. Este Jesús, en lugar de decir, voy a tomar una corona, este Jesús está diciendo, vine para tomar una cruz. Y este hombre que era el tesorero de los 12, entre los 12, estaría pensando, yo creo para mí, bueno, soy el tesorero de un grupo de 12, pero cuando este ejecute su reinado, yo voy a ser el tesorero de una nación. Vamos a ir, ustedes dirán, bueno, ¿cómo es eso? Vayamos a Juan 12 y ustedes van a ver dónde estaba el corazón de Judas. Juan 12, versículo 1 al 6. Juan 12, verso 1 al 6. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, vean esto, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Era un ladrón. Mis hermanos, este hombre estaba robando el sustento de este grupo de 12. Allí en Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, ustedes van a encontrar que hay mujeres que le están dando de sus bienes al Señor Jesucristo. Y este hombre estaba sacando dinero de la bolsa y el Señor lo reprende y le dice, ¿sabes qué? Déjala. ¿No vemos arrepentimiento de parte de Judas? En lugar de ablandarse, al contrario, se endureció su corazón. Y lo que podemos ver, están los que adoran y están los que rechazan a Cristo. Están los que aceptan lo que el Señor está diciendo o están aquellos que endurecen su corazón a medida que van escuchando los mensajes, endurecen más. Y te voy a decir por qué viene endurecimiento, porque cuando Cristo empieza a interferir en mi vida personal, hay personas que no les gusta para nada. No les gusta que les digan de no estar haciendo esto, de no estar haciendo lo otro. Hay personas que se ponen duras como un palo y se ponen peores todavía. Y Judas fue uno de esos. Vemos dónde estaba su corazón. Estaba robando el sustento del grupo. Ahora, en el capítulo 13, vamos a ir al capítulo 13 de Juan. Algo muy importante, vean el versículo número 2. Cuando yo les digo que esto era un plan premeditado, vean por qué estamos diciendo esto. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón,
que le entregase. Este hombre es un hombre malvado, un hombre deshonrado, un hipócrita, un ladrón. La alianza que Judas tenía era con el mismo diablo. Y vean ustedes que podemos notar, por ejemplo, que ya el diablo había puesto, ¿qué cosa? Había puesto en el corazón de Judas lo que tenía que hacer. Y era de entregarlo. Judas estaba buscando una manera de cómo entregarlo. La reacción en cuanto a Judas, versículo 21 del capítulo 13. Mis hermanos, yo quiero que ustedes vean esto. Jesús tenía sinceramente un aprecio por este apóstol. No es que Jesús lo veía como un enemigo, lo veía como una persona en suma necesidad. Porque fíjense en que, te voy a decir una cosa, uno no puede estar entristecido a no ser que existan sentimientos. Y la palabra del Señor nos dice en el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, ¿qué cosa? Bueno, de que uno de ustedes me va a entregar. Vean, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar, conmovido en espíritu. El versículo 26, estaban preguntando, ¿quién es, Señor? El versículo 26 dice, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. El Señor había dicho, no todos están limpios. Fíjense en una cosa, el Señor está dándole la oportunidad a Judas, está diciendo, no todos ustedes están limpios. El Señor está diciendo, uno de ustedes me va a traicionar. Algo alarmante en el versículo 27. Vean ustedes esto, la alianza de este hombre con quién era. Y después del bocado, Satanás entró en él. La única persona que yo encuentro en lo que respecta de que Satanás haya entrado en una persona fue en Judas Iscariote. Dice que entró en Judas. Cuando Judas sale de aquella cena, el Señor Jesucristo puede celebrar esta santa cena con sus discípulos tranquilamente. Ahora estaba con sus verdaderos amigos. El ingrato se une al grupo que lo odiaba a Jesús. El ingrato estaba bajo la dirección ahora de Satanás, y Satanás impulsa a este hombre a ir con los hijos del diablo, que eran los hijos, lo que son el grupo este del Sanedrín. Lo que era el liderazgo de aquella nación, este Judas se asocia ahora a ellos, conociendo que lo estaban buscando para matarlo. Vamos a ir a Mateo 26 y versículo número 16. Mateo 26 y verso 16. Fíjense. Jesús ungido ahí en Betania con el aceite. En el capítulo 26 y versículo número 16 dice, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Buscaba la oportunidad. ¿Saben por qué? ¿Cuál era la motivación de Judas? ¿Cuánto me van a dar? ¿Qué me van a dar? Ese el versículo 15 le dice, ¿qué me quieren dar? Y yo se los voy a entregar. Pongan un precio y yo se los voy a entregar. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Marcos lo pone de esta manera. Este grupo dice esto, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Todo planificado, todo bien planificado pensando cómo iba a entregar al Señor Jesucristo. Ahora Judas, nos dice Lucas en el capítulo 22 que Judas tenía miedo de entregarlo a sabiendas o el conocimiento del pueblo.
Igual que el Sanedrín no quería ponerle un dedo encima, Judas también tenía miedo de entregarlo y que la gente supiera que él había sido el que lo estaba entregando. El muy miserable lo vende por 30 piezas de plata, que en los días de hoy, mis hermanos, traducido eso serían 20, 30 dólares, lo vendió por 20 o 30 dólares, que era el precio de un esclavo. Se lo habían prometido. Ahora vamos a ir viendo los últimos puntos con respecto a este hombre. Juan 18. Vamos a leer del verso 1 al 5. Llega el momento de la traición. El momento de la traición, y yo quiero que observen un poco qué clase de personaje estamos hablando. En versículos 1 al 5, dice allí: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Mis hermanos, Judas organiza, juntamente con el Sanedrín, una compañía de soldados. Estamos hablando de 600 hombres. 600 soldados romanos reúne para ir a buscarlo a Cristo Jesús. Reúne a esta gente que iban con linternas, antorchas y con armas. Vean ustedes, con armas, para ir en contra de Cristo Jesús. Ahora, Lucas, como estaba diciendo allí en el capítulo 22, dice esto: mientras él, Jesucristo, aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas ya lo había pensado: al que yo besare, a ese tráiganlo. Fíjense ustedes, qué premeditado todo. Al que yo le diera el beso, agárrenlo, como que si la gente no conocía quién era Jesús. Como que si no conocían quién era, pero sin embargo él quería estar seguro de que supieran que este era el que tenían que buscar y a este tenían que llevarlo a prisión y después a la muerte. Mateo escribe esto de Judas, dice: y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Algo interesante con respecto aquí a el griego, cuando dice besar, no fue solamente un beso, lo estaba besando de un lado para el otro, en ambos cachetes. Qué hipocresía la de este hombre. Ahora, ¿cuál fue su fin? ¿Cuál fue su fin? Vayamos a Mateo 27, versículo 3. Vamos a ver el fin de Judas. El fin de Judas, capítulo 27 de Mateo, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Les quiero decir una cosa: los sentimientos, el pecado deja terribles sentimientos de culpa. El pecado deja
terribles sentimientos de culpa. Hay una cosa aquí, no es que él estaba allí arrepentido, pero no estaba arrepentido en el sentido de que fuera a pedirle perdón a Jesús y decirle, ¿sabes qué? Te pido tu perdón. Estaba arrepentido de haber entregado a un inocente. Él sabía, su conciencia lo empieza a carcomer, se dio cuenta que las 30 piezas de plata no era lo que él realmente necesitaba. Y mis hermanos, sin embargo, lo que este hombre quería hacer era callar su conciencia de que había hecho algo horrendo. ¿Sabes? El fin dice, bueno, cada uno de nosotros sabemos que tomó una soga y se quiso ahorcar. Pero te voy a decir una cosa, este infeliz, al querer ahorcarse, te voy a decir lo que pasó con él. Pero vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versículo 17 al 19. Porque allí explican los apóstoles lo que pasó con Judas. Se colgó en un madero, pero ¿saben lo que pasó mientras él estaba colgado? No se había muerto, pero vean lo que dice allí. Estaba hablando acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, versículo 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Este hombre encima se quiso ahorcar y ¿saben qué? No murió porque estuviera ahorcado. La soga no aguantó, la rama que él escogió era tan pesado que reventó la rama, estaría colgando en un precipicio y ¿saben qué? Se fue de cabeza y dice que su cabeza se estrelló contra las piedras, reventó todo salió para afuera. Había tirado las 30 piezas de plata y aquel Sanedrín dijo, ¿saben qué? Esto es precio de sangre. Es dinero con precio de sangre. No lo podemos usar sino para comprar un campo. Y compran un campo que después se convirtió en un cementerio para gente extranjera que era pobre, que no tenían dinero, allí los enterraban. Y Judas fue enterrado en ese lugar, en un lugar para pobres, en un lugar miserable. ¿Sabes? Yo me pongo a pensar cuánto dolor causan aquellos que traicionan, porque traición, ¿saben qué? Es una falta en la cual va cometida contra una persona, donde está declarando yo no soy fiel, y no solamente eso, no está firme en los afectos o en los sentimientos que tiene hacia esa persona. Está violando la confianza. ¿No te ha pasado a ti? ¿Sabes? El Señor Jesucristo le lavó los pies a Judas también. Y sabía que lo iba a entregar. El Señor Jesús estaba adolorido. Estaba estremecido. Y yo me puse a pensar, ¿cuánta gente que uno ha puesto su confianza y levanta su calcañar contra uno? Gracias a Dios que he aprendido, ¿saben qué? A decir, bueno, Señor, esa persona no supo apreciar lo que es la amistad. Y ¿saben qué? Antes podría estar llorando, pero yo digo, una persona que no supo apreciar mi amistad, no tengo por qué estar doliéndome ni sintiendo cosas al decir, ¿saben qué? Nunca existió una amistad. Y Judas puso en evidencia eso, que nunca fue amigo de Cristo Jesús. Hay 6 cosas que yo quiero que ustedes vean con respecto a la traición. ¿Saben qué? Judas perdió su oportunidad. Perdió una oportunidad grande. Y hay veces que nosotros perdemos oportunidades grandes de lo que es ser fieles y leales con una persona. Segundo, perdió sus privilegios. Perdió sus privilegios. Era un apóstol y sin embargo no supo aprovechar ese privilegio de haber estado al lado del Señor Jesús. Y mis hermanos, cuando nosotros estamos allí con el Señor Jesús, ¿qué aprendemos de este personaje? Aprendemos lo siguiente: o somos amigos del Señor, o somos lo que es sus súbditos, somos sus siervos,
o no lo somos? ¿Cuántas veces entregamos al Señor, no con 30 piezas de plata, pero lo entregamos por muy poco con algo del mundo? El mundo nos domina de tal manera que lo entregamos y decimos, ¿sabes qué? Yo me vendo al mejor postor en este mundo, lo que más me atraiga, y voy allí detrás de eso. El amor al dinero, en tercer lugar, lo destruyó a Judas. Pudo más que lo que es su amor por este Señor Jesús. Cuarto, se convirtió en el peor traidor del mundo. Del mundo. Quinto, despreció el amor del Señor hasta el mismo final. No supo valorar el amor que Cristo tenía hacia él. Mis hermanos, cuando Cristo le estaba lavando los pies, dice que los amó hasta el fin. El Señor Jesucristo estaba volcando su amor sobre Judas también. Y Judas despreció a este Señor. Qué odio que sentiría Judas hasta el punto de querer entregarlo. Judas se convirtió en sexto lugar el ejemplo de lo que es el engaño y la hipocresía. ¿Sabes qué? Lo que me enseña, si vas a brindar amistad, sé fiel, sé leal, sé honesto. Pues no hay nada más maravilloso que lo que es entablar amistad y sobre todo con la familia de nuestro Dios. No desaproveches las oportunidades que Dios te brinda de conocer personas y de que puedas serle fiel y que tú puedas ser una bendición para Él, en lugar de que estés pensando mal en contra de esa persona. Porque si hay algo que aprendemos de Judas, mis hermanos, te voy a decir una cosa: o podemos pensar mal de alguien, o podemos pensar como Cristo piensa de cada uno de nosotros. Estamos en necesidad y el Señor le brindó esa amistad con Judas y no la supo aprovechar, Dios mío. Yo quiero terminar con esto. Juan, el apóstol Juan, escribe algo, y yo me imagino que está dedicado a Judas. En su primera epístola, en el capítulo 2 y versículo 19, Juan, el apóstol, escribió esto. Lo declara un anticristo, uno que está en contra de Cristo, y dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. ¿Sabes? Yo quiero terminar con esto. Podemos estar en una iglesia, pero ¿qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Qué representa Jesús para nosotros? ¿Qué representa? Porque, ¿sabes? Traicionar, yo no estoy en esa categoría de traicionar, pero ¿cuántas veces ponemos al Señor por otros? O por otra cosa. Y el Señor está allí expresando su amistad. ¿Y saben qué? ¿Quién otro nos puede ofrecer algo mejor que lo que ofrece el Señor Jesucristo? Mencióname algo o alguien que pueda ofrecerte a ti algo más grande que lo que este mundo te pueda ofrecer. Y estamos en la iglesia, mis hermanos, hemos visto las características de estos hombres. Es mi oración que podamos saber distinguir que hay deficiencia en nosotros, pero bendito sea el Señor, que Dios lo que está buscando es un corazón noble, un corazón que sea humilde en espíritu, que no sea arrogante, que no sea orgulloso, que sepa saber que seguir a Cristo, mis hermanos, hubieron 11 que lo hicieron y uno estaba completamente descarriado. Nunca fue parte de ese grupo. Fue mencionado el último de todos. Nos quiere decir
que este hombre era frío, estaba aislado del resto de los demás porque no quiso. Fíjense, estaría tan desilusionado con el Señor Jesús que se mantenía allí como diciendo, tranquilo. Fíjense que nadie se dio cuenta de que Judas era el traidor. Nos muestra cuán atrás caminaba Judas con respecto a seguir al Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, quizás alguien te haya lastimado. ¿Sabes qué? Pónselo en las manos del Señor, que tu corazón quede limpio de no tener pensamientos negativos en contra de alguien. Pues el Señor dijo, mía es la venganza y mis ojos están abiertos día y noche. Y quédate tranquilo, porque te voy a decir, van a haber personas que te van a lastimar y gente muy cerca a ti. Hay algunos que lo van a hacer porque no es que tengan la intención de querer lastimarte, pero hay otros que sí. Guarda tu corazón y protégelo, en que no se llene en odio en contra de esa persona, porque donde está el odio, mis hermanos, comienzan a salir raíces de amargura, y cuando hay rencor, raíces de amargura te van a ahogar tu corazón. No permitas que eso suceda. Extiende tu perdón y define, este Jesús, ¿vale la pena seguirlo? Amén. Es mi oración que sí. Que puedas alabarlo y puedas disfrutar de su compañerismo y de su amistad que en esta noche nos está brindando. Que no endurezcamos nuestro corazón, sino que podamos decir, Señor, aprendemos de los errores y los defectos de estos hombres para que yo no los cometa. Y mi hermano, mi hermana, ¿sabes qué? Disfruta de la amistad de aquellos que te la brindan, atesoran en tu corazón, fomenta más amistad, hazla crecer con tu familia, con tus hermanos, tus hermanas, con tus primos, foméntala, con hermanos de la iglesia, comienza a conocerlos, no te apartes de ellos, oremos los unos por los otros y vamos a ver la bendición de Dios sobre este lugar. Amén. Y vamos a cerrar nuestros ojos en este momento y vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, bendito Dios, gracias te doy. Gracias porque eres tan bueno, Señor, y tu misericordia es tan hermosa, tan bella. Padre Santo, cuánto dolor de escuchar un mensaje como este con respecto a una persona que estuvo ahí al lado, escogida por ti, y no supo aprovechar la elección. Oh Padre Santo, Él había elegido de seguir al enemigo de nuestras almas. Señor, qué tristeza seguir una religión falsa. Judas lo hizo. Tú habías dicho, y Él escuchó de tus labios decir esto, ustedes son hijos del diablo, y las obras del diablo quieren hacer. Y sin embargo, ni aún ese mensaje tocó su corazón. Bendito Dios, qué tristeza de ver personas que escuchan y sin embargo endurecen su mente, su corazón, para no escucharte. Bendito Señor, en esta noche queremos rogarte que podamos aprender de este personaje y podamos ver, bendito Dios, que en tu corazón estabas listo para perdonarlo si Judas lo hubiera dicho. Mas sin embargo, su culpa fue tan grande que no supo ir hacia donde tú estabas, que el corazón contrito y humillado, tú no lo despreciabas. Mas sin embargo, ese fin trágico, horrible, son los que muchos sufren. La trágica consecuencia de seguir el pecado. Señor, en esta noche queremos aprender, queremos caminar de una manera que sea digna de ti. Te doy gracias, Señor, por estos tus hijos y por aquellos que están escuchando en radio, Señor. Te quiero suplicar, bendito Padre, que en esta noche podamos
observar y ver, Señor, cómo tu palabra trabaja en los corazones de tus hijos. Que en estos 6 mensajes que hemos visto de los apóstoles, Señor, podamos ver lo bueno, lo negativo, Señor, y podamos aprender y a crecer, Señor. Aprender de los errores de otros para ser mejores nosotros. Y te doy tantas gracias, Señor, por la persona que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, delante nuestro y detrás nuestro. Valoramos, bendito Dios, este privilegio de ser familia, haber sido hechos tus hijos, Señor. Bendito Padre, en esta noche, ahora nos ponemos en tus manos, que tus preciosos ángeles, Señor, que tú tienes asignado a nosotros, protejan a tus hijos, a tu pueblo, al ir hasta los hogares. Protege a cada uno de todo mal, que lleguen con bien a sus hogares, que tú puedas darle, oh mi Dios, protección durante la noche, que les des una linda noche de descanso y que podamos, bendito Dios, meditar en tu palabra y de darte gracias por lo que has compartido con nosotros. Y gracias, mi Dios, a ti sea la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.